Buenos de nuevo. En este módulo vamos a ver cuáles son los agentes y ámbitos de actuación de las administraciones públicas y de estos propios agentes en la materia del deporte en España. Vamos a ver el Consejo Superior de Deportes, veremos los organismos autonómicos, veremos, cómo no, las entidades locales y cómo gestionan el deporte, veremos las federaciones, hemos hablado del monopolio federativo en el deporte y, cómo no, el último escalón, casi el último escalón, pero bueno, se podría considerar como el último escalón del deporte, el más bajo, que son los clubes y casi a la vez el más importante. ¿Qué objetivos tiene este módulo? ¿Qué aspectos clave debemos remarcar? En primer lugar, que los agentes principales implicados. Veremos que hay dos ámbitos claramente diferenciados, como es la competición y el fomento. Veremos que los agentes intervinientes en el deporte, si los consideramos en su totalidad, bueno, pues tendremos que hablar también de la administración. Por tanto, estamos hablando de derecho público contra derecho privado, o enfrentado al derecho privado, o coordinado con el derecho privado. Y por último, habrá que tener en cuenta que los agentes deportivos son capaces de autorregularse internamente. Bien, en primer lugar, vamos a ver cuál es el órgano supremo en la organización del deporte en España. Este órgano, como todos conocemos, es el Consejo Superior de Deportes. Bueno, este órgano es el máximo organismo deportivo nacional, si bien no es la máxima entidad en cuanto a deporte, por cuanto bueno, pues la competición máxima internacional son los Juegos Olímpicos y por tanto en consecuencia nuestro órgano supremo sería el Comité Olímpico Español, pero en cuanto a la gestión, relacionado con la gestión del deporte, el establecimiento de las bases y desarrollo normativo, el Consejo Superior de Deportes es el máximo organismo deportivo nacional. Este organismo marca las bases para las entidades deportivas, los clubes y federaciones. También marca las bases en otros ámbitos, por ejemplo, en de la formación técnico-deportiva, que luego será desarrollada también por las comunidades autónomas. También tiene un programa de deportistas de alto nivel, porque quiero decir, el Consejo Superior de Deportes es nuestra cara al mundo, es el que regula toda la participación internacional de nuestros deportistas y, por tanto, regula también cuáles son los requisitos mínimos y cuáles son los procedimientos para que estos deportistas puedan entrenar como deportistas de alto nivel y representar a nuestro país. También interviene en políticas de fomento, como son instalaciones, como son programas de salud, en fin, colaboración y cooperación con las universidades. El Comité Español de Deporte Universitario está integrado dentro del Consejo Superior de Deportes. Bien, pues este es el organismo máximo, la máxima autoridad del deporte en España. En cuanto a la estructura autonómica, que sabemos que tiene otra estructura, que puede tener una estructura distinta, diremos que los organismos también figuran dentro de estos instrumentos de control. Hasta hace bien poco, el organismo rector en la comunidad autónoma era el Consell Valencià del Esport, hoy derogado, pero bueno, pues ahora sus funciones y competencias las tiene una dirección general. En cualquier caso, se ha creado a imagen y semejanza del Consejo Superior de Deportes. La estructura autonómica sí que depende mucho más fuertemente de la estructura federativa, de las federaciones autonómicas, porque las federaciones autonómicas son el nexo entre la administración, entre las políticas de la administración y las necesidades de los ciudadanos. También tiene su versión de cooperación con las federaciones, este ámbito autonómico, bueno, pues porque todas las federaciones autonómicas, como entidades que son, asociaciones que son, bueno, pues deben de estar registradas, deben de ser de público conocimiento. Y la administración autonómica gestiona el registro público de entidades deportivas. También la administración autonómica gestiona instalaciones, también es capaz, es competente para construir y gestionar instalaciones. Muchas veces lo hará en cooperación con las entidades locales. Y otro ámbito en los que interviene de manera decisiva es en las subvenciones y ayudas a entidades privadas, a deportistas, becas y demás. Bueno, pues la autonomía como política rectora suya, que también está establecida en su estatuto, bueno, pues tiene la obligación de fomentar, es una parte más del fomento del deporte en su ámbito territorial. Hay la tercera pata
la tercera pata del deporte, la estructura local. Hemos hablado antes sucintamente en el anterior módulo que pueden gestionar el deporte las entidades locales, las corporaciones locales de manera directa o de manera indirecta. Si es directa, bueno, pues será mediante su propia organización, es decir, mediante la concejalía. Si es indirecta, bueno, pues buscará una fórmula, un instrumento que le sirva para poder gestionar más ágilmente el deporte en su ámbito territorial, en su municipio. Estas fórmulas, pues a título de ejemplo hemos puesto dos, el patronato y la fundación, pero pueden tener otro tipo de fórmulas. Las competencias básicas de los entes locales son el deporte escolar, el deporte para todos y la relación con las asociaciones privadas, con los clubes, principalmente. El deporte escolar tiene dos fases actualmente, una que se desarrolla como primera fase en los municipios y de los municipios pasaríamos a la competencia estatal. Es decir, la relación en el deporte escolar es directamente con la administración estatal. Por otro lado, esto implica que debe desarrollarse un sistema de cooperación con los colegios, con los institutos y demás para poder desarrollar esta competencia que tiene asignada la estructura local, los ámbitos locales. El deporte para todos son políticas que lo que quieren acercar es la ciudadanía al deporte y por tanto serán actividades que se crean para aquellos que no están regulados, que no están integrados dentro de un deporte federativo, dentro de una federación que lleva sus propias actuaciones. Estas actuaciones serían más para la ciudadanía en general, para el deporte como elemento de salud y como elemento de ocio. Estas relaciones con asociaciones privadas, que son los clubes, también pueden ser fundaciones, también pueden ser empresas. Bueno, pues esas relaciones lo que darán lugar es a la cooperación para poder llevar a cabo estas políticas, para poder llevar a cabo la gestión indirecta, para poder llevar a cabo el deporte escolar mediante patrocinios o subvenciones y para poder llevar a cabo los eventos o actuaciones en el ámbito del deporte para todos. Bien, nos encontramos ante un agente deportivo que sin duda incide directamente y de manera sustancial en el desarrollo del deporte en nuestro sistema deportivo. Estos agentes deportivos, estas asociaciones, son las federaciones deportivas. Las federaciones deportivas parten del principio de monopolio federativo, es decir, que no puede haber más de una federación por modalidad deportiva. Bien, estas son entidades privadas que cumplen funciones públicas por delegación. Estas entidades son privadas, como digo, pero al tener esa característica de función pública, sus procedimientos deben ajustarse a la normativa general y a los principios establecidos para el procedimiento administrativo común. Estas federaciones, estas asociaciones, ordenan la competición, pero también intervienen en otros ámbitos del deporte, como puede ser el fomento. Imparten y homologan formación técnica para sus técnicos y para cualquiera que quiera integrar ese estamento dentro de las federaciones. Crean y configuran una estructura orgánica mínima que les sirva para poder gestionar sus actividades y a la vez son capaces, mediante sus estatutos, de regular las normas propias de funcionamiento. Por debajo de las federaciones, que a la vez las integran, tenemos este otro tipo de institución deportiva, otro tipo de agente deportivo. Estos son los clubes, posiblemente son los más importantes, son entidades privadas, pero son los más importantes porque son los que conectan directamente la ciudadanía con la actuación del poder público en cuanto al deporte, en cuanto a la competencia que tiene que desarrollar ese poder público para acercar el deporte a la ciudadanía. Hemos dicho que son entidades privadas, efectivamente, pero tienen sus mínimos establecidos por ley, tienen una estructura orgánica propia también, presidente, asamblea, órganos colegiados, órganos unipersonales, al igual que las federaciones. Son el canal de las licencias federativas, es decir, cada uno de los integrantes de una federación está registrado para poder participar en las actividades de esa federación, de esa modalidad deportiva. Tienen independencia normativa interna, es decir, se autorregulan los clubes más que ningún otro agente deportivo.
y por tanto tienen normas propias de funcionamiento que todos los ciudadanos que quieran integrarse dentro del club, dentro de esa asociación, bueno, pues tendrán que cumplir y lo harán de manera voluntaria. Establecemos preguntas de control para autovalorarnos, para pensar un poco sobre lo que hemos escuchado. ¿Cuántos agentes intervienen en la estructura deportiva española? Perdón. ¿En qué consiste la función pública de los agentes privados deportivos? Y llegamos a las conclusiones de este módulo. En un primer lugar, veremos que del Consejo Superior de Deportes dependen las federaciones españolas, que la Administración autonómica ordena el fomento y la gestión principalmente, que las federaciones son independientes en su funcionamiento, pero no en su existencia, es decir, los mínimos para crear una federación están establecidos por la Administración estatal, por la legislación estatal, depende del Consejo Superior de Deportes. Los deportistas son canalizados por los clubes en la competición y por la Administración económicamente, por tanto hay una dualidad de derecho público, derecho privado, como hemos visto anteriormente. Son actores principales dentro de la estructura federada, porque sin ellos no se podría aglutinar el conjunto de practicantes de deporte. Sin embargo, es una manera más cómoda para las federaciones y para las administraciones de controlar la inscripción en las modalidades deportivas. Y las entidades locales, hemos visto que usan modelos propios de gestión, ya bien sea en cuanto a gestión indirecta o gestión directa. Si es indirecta se llevará a cabo por parte de un instrumento de la administración, y si es directa se llevará